En este primer vídeo vamos a ver cómo se suman vectores, cómo se suman y cómo se restan vectores, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo y vamos a verlo de dos maneras, digamos por componentes, de manera algebraica, ¿vale? Y de manera gráfica, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que tenemos dos vectores, el vector u y el vector v. El vector u va a ser el vector 2, 3. Y el vector v va a ser el vector 5 menos 1. Muy bien. Pues la suma de vectores es muy sencilla, se suman componente a componente. Es decir, si nosotros queremos hacer la suma de u más v, esto se va a ser igual a... Vamos a poner primero el vector u y luego el vector v, vamos a hacerlo paso a paso. O sea, el 2, 3 más el 5 menos 1. ¿Vale? Y entonces esta suma la realizamos componente a componente. Es decir, cogemos el vector resultante va a ser el primer componente del primer vector más el primer componente del segundo vector. Luego ponemos la coma para separar el segundo componente y aquí va a ser el primer componente del primer vector más el segundo componente del segundo vector. Vamos a ponerlo así, para hacerlo paso a paso y que se vea bien claro. Y este va a ser el nuevo vector, ¿vale? El primer componente es la suma de estos de aquí, el segundo componente es la suma de estos de aquí. Lo que ocurre es que como este está en negativo, pues va a quedar restando, ¿vale? Entonces esto va a ser igual a 2 más 5, 7, y aquí 3 menos 1, 2. ¿Vale? El vector resultante va a ser el vector 7, 2. ¿Vale? Si tenemos vectores de muchos más componentes, pues lo hacemos con más componentes. Vamos a ver, es decir, si tiene 4 o 5 componentes, pues el tercer componente será la suma del tercer componente de todos los vectores que intervengan, ¿eh? No tienen por qué ser 2. Vamos a ver ahora gráficamente a qué corresponde esto. Sumar dos vectores gráficamente corresponde a poner un vector a continuación del otro. Es decir, si aquí tenemos unos ejes de coordenadas y el vector 2, 3 pues equivale a moverse 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Es decir, partiendo del origen, el vector 2, 3 nos llevaría a este punto de aquí. Sería este de aquí. ¿Vale? Vamos a representar ahora el vector v a continuación de este vector. Se trataría de movernos 5 posiciones hacia la derecha y una posición hacia abajo. Es decir, vendríamos a parar a este punto si lo ponemos a continuación de este. ¿Vale? En este caso nos hemos movido 1, 2, 3, 4, 5 posiciones a la derecha y una posición hacia abajo. ¿Vale? Entonces, la suma de estos dos vectores equivale a poner uno a continuación del otro. Es decir, este sería el vector u, este sería el vector v y este vector, uniendo el origen del primero con el final del segundo, este sería el vector u más v, que sería moverse 7 hacia la derecha y 2 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia la derecha y 2 hacia arriba. ¿Vale? Esto de verlo, digamos, gráficamente, lo podemos ver en dos dimensiones, es decir, cuando el vector tiene dos componentes, y lo podemos ver en tres dimensiones. En tres dimensiones quedaría tridimensional. Pero no lo podemos ver cuando el vector tiene 4 dimensiones o 5 o 6 dimensiones, ¿vale? Es decir, cuando hay más de 3 componentes no lo podemos representar gráficamente. Entonces, en ese caso solamente lo podemos hacer algebraicamente, ¿vale? Lo que sí que es importante es tener en cuenta que sumar dos vectores es, digamos, aplicar un vector y luego el otro, poner uno a continuación del otro, ¿vale? Y vamos directamente al punto final, ¿vale? Vamos a ver ahora la resta de vectores. Con estos dos mismos vectores vamos a restarlo. Vamos a hacer, por ejemplo, u menos v. ¿Vale? Pues esto componente a componente también sería coger los componentes del primer vector y restarlos al segundo. Es decir, haríamos 2, 3 menos 5 menos 1. Vale. Y esto sería igual. Cogeríamos, el resultado sería el componente del primer vector menos el componente del segundo vector. Como segundo componente del resultado va a ser el segundo componente del primer vector menos el segundo componente del segundo vector. Si lo hacéis así, paso a paso, seguro que no os equivocáis. Entonces aquí esto va a quedar menos 3
y aquí va a quedar 4, porque son 3 menos menos 1, que son 3 más 1, que nos da 4, ¿vale? Y ahí viene